examinándome cómo estoy delante de Dios. Amén. Y basándonos en esa pregunta de cómo estoy delante de Dios, hay dos preguntas más que nos hacemos para ir al texto que se nos asignó. La primera era, ¿cómo vivir conforme a la dirección de Dios? Y la segunda, ¿quién o qué guía mi vida? Amén. Basado en esa premisa, se nos asignaron a varios predicadores algunos temas, y para el día de hoy se nos asignó esperar el tiempo de Dios, o esperar a Dios, esperar en Dios. Amén. Y cuando yo voy a ese subtema, pues, que es esperar en el tiempo de Dios, siempre me pregunto entonces, pero ¿cómo puedo yo esperar en el tiempo de Dios sin desesperarme? ¿Cómo espero yo en Dios? Y eso me lleva entonces a la primera pregunta, a las dos primeras preguntas. ¿Cómo logro esperar en el tiempo de Dios? Viviendo conforme a la dirección de Dios. Amén. Y la segunda dice, ¿quién guía mi vida? ¿Cómo logro esperar? Cuando Dios es el que guía mi vida. Amén. Entonces, cuando yo contesto esas dos preguntas, me examino y digo, si Dios guía mi vida, logro esperar en Dios. Si Dios actúo conforme a la dirección de Dios, logro esperar en Dios. Entonces prácticamente este mensaje está resuelto, porque ya atacamos lo que en realidad veníamos a ver, que era cómo esperar en Dios. Amén. Y yo me decía, pero entonces ya aquí como que se terminó el mensaje, nada más con las preguntas ya cumplimos con lo que veníamos a poder compartir. Amén. Pero bueno, yo estoy claro de que cada uno de los que estamos acá en algún momento hemos pasado por alguna prueba, por alguna situación en el cual hemos tenido que esperar algo, ya sea una relación, en un trabajo, en nuestras finanzas, incluso en la parte espiritual, hemos tenido que esperar. Amén. Pero ¿cómo esperamos en Dios? O más bien, ¿qué significa realmente esperar en Dios? Y cuando hablamos de esperar en Dios, hablamos de tres cosas, amén, que vamos a tocar para poder esperar en Dios. La primera es la parte de la fe, amén. La segunda es la paciencia. Y la tercera es la confianza. Y en esa confianza, quiero hablar un poquito ahorita de esa confianza, porque cuando hablamos de la confianza, normalmente hablamos de relación. ¿Cómo así, hermano Anel? Sí, porque hablamos de relación, porque nadie confía en otra persona a menos que sepa que esa persona de repente no le va a defraudar. Si ahorita yo le digo de repente, no sé, a la hermana Génesis, y le digo, no, espérame ahí que yo te voy a llevar una hamburguesa. De repente me dice que yo dudo mucho eso. Me va a llevar una hamburguesa. ¿De cuándo acá? Si Anelito nunca me ha regalado, pero es que ni el raspado. Y entonces ahora me decía a mí que me va a regalar una hamburguesa. Quizás va a dudar, ¿verdad? Pero quizás yo le digo a mi hijo, de Anel, ¿quieres que te lleve un hot dog? Ahora te llevo un hot dog. Me dice, no, dale, papá, un hot dog. Y él está seguro de que yo se lo voy a llevar. ¿Por qué? Porque él me conoce y sabe que en su momento, si le estoy prometiendo algo, lo voy a hacer. Porque hay una relación que se ha establecido de tal forma de que yo pueda confiar o él pueda confiar en mí. Entonces, para el tema de esperar a veces, en este caso de la fe, lo que le había dicho, de la paciencia y la confianza, cuando hablamos de esa confianza, necesitamos remitirnos a cuál es mi relación con Dios. A veces muchos de nosotros decimos, pero es que me cuesta confiar en Dios. Entonces, remítete a cómo está tu relación con Dios. Porque cuando tú confías de que Él no te va a fallar, entonces tú traes la palabra que donde dice, el Señor es mi pastor y ¿qué? Nada me va a faltar. A pesar de que eso está en la palabra, muchos desconfiamos de eso. ¿Por qué? Porque a veces nuestra relación con Dios no es la mejor. Amén. Y vamos a verlo a la luz de la palabra. Recuerde, fe, confianza y paciencia. Amén. Mire, quería comentarle
una anécdota que leí en su momento, que escuché también, y hablaba de un muchacho, vamos a llamarlo Carlos, no sé si se llamaba Carlos, pero bueno, vamos a llamarlo Carlos. Carlos era un muchacho muy emprendedor, era un muchacho que era de mucha visión, la verdad. Era un muchacho, no se quedaba quieto, era en el tema de poder emprender, tenía muchas ideas, muy buenas ideas. Sin embargo, era muy impulsivo. A veces no analizaba bien las cosas, sino que sencillamente por el impulso iba. Y precisamente por eso a veces las cosas no le salían bien. Y más tendía a que no le salieran bien las cosas, a que le salieran. Pero él se percató que tiene un problema de ansiedad. O sea, cuando tenía una idea, no la analizaba, no la maduraba, sino que sencillamente la iba. Y así no era solo en su parte secular, sino también en su parte espiritual. Y un buen día, leyendo la Biblia, Dios lo confrontó en eso, comenzó a orar y comenzó a pedirle a Dios que, bueno, que en su momento lo ayudara, pues, lo ayudara a tener paciencia, porque sencillamente era muy impaciente. Y un día que estaba en el culto, llegó un hermano, estaba el predicador, y al final él le pidió al predicador que por favor orara por él. Y el predicador entonces le dice, ¿cómo no, hijo? ¿Cómo no? Vamos a orar por ti. Pero ¿en qué dirección quieres que ore por ti? Y él le dijo, no, lo que pasa es que yo necesito que usted ore por mí porque soy muy impaciente, tanto para los negocios, para aquí, como también con los ministerios. No tengo paciencia y necesito que el Señor fortalezca mi vida. Y dice, el predicador terminó de escucharlo y automáticamente comenzó a orar. Y comenzó entonces a orar y en la oración le decía, bueno, Señor, Padre Celestial, te pido por la vida de Carlos, te pido para que le mandes pruebas, le mandes dificultades, le mandes calamidades, que pase por pobreza, que pase y él automáticamente que Carlos diga, aguante, ministro. Yo le pedí a usted que orara para que Dios me diera paciencia, no para que usted me esté enviando calamidades. Y el ministro entonces le dijo, Carlos, la única forma que comiences a desarrollar paciencia es cuando estés en la prueba y en medio de la prueba comiences a confiar en Dios. Amén. ¿A qué vamos con esto? Que esperar en Dios, como cualquier otra en la vida secular, creo que a nadie nos gusta esperar. Algunos quizás no nos gusta, pero a veces en ciertos lugares a veces no nos incomoda esperar un poquito. Pero casi que en general a nadie le gusta esperar. Y más esperar algo que cuando tú quieres algo, ¿verdad? Entonces, definitivamente hablar de esperar en Dios es hablar un poquito de paciencia. Amén. Y vamos a ir viéndolo a la luz de la palabra. Pero, ¿qué significa bíblicamente esperar en Dios? Bíblicamente esperar en Dios significa confiar en Él y en su plan perfecto para nuestras vidas. Repito, confiar en Dios, confiar en Él y en su plan perfecto para nuestras vidas. Aún así, cuando no veamos claramente por delante qué es lo que viene. Amén. La Biblia nos dice en Jeremías 29:11. Dice, porque a veces, no sé, si es cierto que a veces no vemos lo que viene, lo que está por delante, o no vemos en el medio del proceso las cosas, pero no sé por qué tenemos a veces la idea de que hasta cierto punto en ese proceso de esperar no va a ir mal. Y tenemos eso como que me va a ir mal. Ahora, si usted está dentro de los planes de Dios y está en un tema de esperar, le garantizo que usted no va a esperar, no le va a ir mal. Mire que digo, si usted está dentro de los planes de Dios, dentro de la directriz de Dios y está en el proceso de esperar, le garantizo que no le va a ir mal. ¿Y por qué le garantizo? Porque Jeremías 29:11 nos dice, porque yo sé que los pensamientos que tengo acerca de vosotros, o sea, todos nosotros,
¿Dice quién? Jehová. ¿Y qué dice? Pensamientos de qué? De paz. ¿Y no de qué? Y no de mal. Para darnos el fin que esperáis, que tú y yo esperamos. Entonces, partiendo de allí, lo que Dios tiene preparado para nosotros es bueno. Entonces, en el tema de esperar, o sea, al final, sí, es un tema de poder esperar en el tiempo de Dios y esperar a Dios, pero yo sé que al final me va a ir bien. Mire, creo que la última semana de la feria vino un familiar de Colón. Digo familiar, no es de sangre mía, familia, pero es una hermana que cuando estuvimos en Colón nos recibió, cuando fuimos a Colón con el pastor Hudson, ya no está, y estrechamos tanta nuestra relación con ella y sus otras dos hermanas y con la mamá, que hoy día donde nosotros vamos, incluso ella dice, este es mi hermano, el esposo me trata como su cuñado y todo lo demás. Y ellos vinieron ese fin de semana, y yo recuerdo que ella quería llevar a las niñas, tienen 3 niños, a la feria, venía con el esposo. Bueno, nos movilizamos mi esposa y yo, pero cuando estábamos llegando de aquí para allá, ellos le decían que bueno, cuando bajaron a la casa, que todavía no conocían acá la casa, en Mystic, viene ella y le dice que el niño le decía, pero esta es la sorpresa, esta es la sorpresa. Y las otras 2 niñas que son gemelas, mis sobrinas me decían, tío, esta es la sorpresa, esta es la sorpresa. Y yo no sabía cuál era, de qué me estaban hablando, porque parece que era un tema ahí con los papás. Y él le decía, sí, pero hay otra sorpresa mejor, hay una mejor sorpresa. Y entonces uno de ellos le decía, el más grande de 8 años, Asaf, le decía, papá, pero la otra sorpresa es mejor. Y le decía, sí, hay una mejor sorpresa. Bueno, terminamos de estar ahí y de ahí al final nos fuimos para la feria. Ellos nunca habían ido acá a la feria de Chorrera, ellos son de Colón. Y entonces cuando parqueamos el carro y íbamos para allá, dije, papá, pero la sorpresa es buena, decían las niñas. Y decía, sí, mami, la sorpresa es buena. Claro, cuando entramos y ellos ven ya entonces que si los juegos, que los aparatos, las niñas estaban felices. Pero a lo que voy es que jamás por la mente de esos padres le pasó darle una sorpresa mala, porque hay sorpresas malas, ¿verdad? Sino al contrario, le dio una excelente noticia que iban a poder montar sus aparatos y todo lo demás. Bueno, así mismo pasa en nuestra vida. Bíblicamente el Señor nos acaba de decir que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Y mire, mucho más allá, dice que su plan es bueno y es perfecto. Mire lo que dice Romanos 12:2, referente a que su plan es bueno y es perfecto. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento, o sea, lo que está aquí. Porque normalmente en ese periodo de esperar en Dios, lo que nos ataca es nuestra mente, nuestro pensamiento. ¿Y qué va a pasar? ¿Y por qué? Y ahora que pasó esto, y que ahora que estoy en este proceso, en esta enfermedad, ¿qué va a suceder? ¿Y ahora cómo voy a hacer? Me quedé sin trabajo. ¿O ahora cómo voy a hacer? Surgió esta urgencia y no tengo de a dónde. Ataca nuestros pensamientos. Pero dice que en la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para que qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cuánto de lo que estamos aquí estamos claros que lo que se escribió en la Biblia no fue casualidad? Ninguna palabrita que se escribió en la Biblia fue casualidad. Y se lo digo ¿por qué? Porque perfectamente este texto hubiera podido decir, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero el Señor se tomó el tiempo de poder poner allí, que dice, para que comprobéis cuál sea ¿qué? La buena voluntad. No dice únicamente la voluntad, sino dice la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, lo que Dios tiene preparado para usted es bueno. Es bueno, ya allí estamos ganando.
Porque un asunto es no saber algo y no sé qué es lo que me va a esperar, a saber que, bueno, lo que viene es bueno. No sé en qué momento viene, pero es bueno. Entonces ya allí usted está ganando, porque tiene una información adicional que nos da la palabra de Dios. Porque dice la palabra que la palabra de Dios que es lumbrera a nuestro camino. Todo está aquí en la palabra de Dios. Amén. Esperar en Dios significa entonces confiar en que su plan se va a cumplir. Porque si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. En resumen, esperar en Dios bíblicamente significa confiar en su plan perfecto para nuestra vida, aún así no lo podamos ver claramente. Y cuando hablamos de no poder ver claramente, ahí se toca algo que todos conocemos. ¿Lo qué? La fe. Porque la fe dice que es la certeza de qué? De lo que espero. ¿Qué espero? Algo bueno, porque dijo el Señor que Él tiene plan y buena voluntad para mí. Lo espero, ¿verdad? Ahora, ¿lo veo? No lo veo, porque dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de qué? De lo que no se ve, pero que sé que es bueno. Entonces, tenemos que luchar con nuestros pensamientos. Amén. Mire, usted se preguntará, pero entonces, ¿cuál es la importancia de poder esperar en Dios? Y yo quisiera que viéramos, son como 5 temitas referentes a la importancia de poder esperar en Dios. Amén. El primero, porque esperar en Dios fortalece nuestra fe. Amén. Esperar en Dios nos ayuda a confiar en Él más plenamente, lo que fortalece definitivamente nuestra fe. ¿Por qué? Porque aquí vemos lo que mencionaba yo al inicio, del tema de nuestra relación con Dios, en el tema de la confianza. Cuando nuestra intimidad con Dios es cada día mejor, esa relación se mejora a tal punto que lo conozco más. Y como lo conozco más, sé que Él jamás me va a fallar. Mire, tengo que hablar con esto y a veces acá cuando me paro a predicar las veces que me toca, siempre, no sé por qué siempre toco parte de este tema, pero es o sea, créame que lo estoy tocando porque es mi vivencia, amén, mi experiencia. Y qué más poder hablar de algo que yo he vivido, que he pasado, a solo de repente predicarle algo de letras muertas. Mire, yo, todos saben, en el 2023 dejé de laborar por ahí más o menos como por mayo en mi área, después de casi 21 años de estar continuo, dejé de laborar en el área de los puertos. Y en ese periodo de tiempo, definitivamente, quedé cesante y obviamente no había ingreso en la casa. Sin embargo, yo siempre, hasta cierto punto, he sido como buen administrador con el tema de mis finanzas, así que yo tenía un colchón en su momento, y todos lo saben, que incluso yo venía ahorrando hasta por la universidad de mis hijos hace un par de años atrás. Imagínense, desde creo que Aileen todavía tenía como 9 años y Anel todavía tenía como por ahí 12 años por allí. Así que yo venía ahorrando sobre eso, venía ahorrando también para el 15 años de Aileen y todo lo demás. El tema que después que quedó cesante, o sea, las deudas que consiguieron, hay que pagar casa, hay que pagar comida, hay que pagar luz, hay que pagar agua, y la plata comenzó a salir. Y ya en eso de por ahí noviembre, diciembre, automáticamente toda la plata que se había ahorrado se fue. Igual, gracias a Dios, el Señor por ahí nos proveía un cursito que teníamos que dar un curso, y bueno, Dios ahí nos reconocían algo por nuestros honorarios y demás. Siempre entraba alguito allí, pero no era esporádicamente.
Sin embargo, para inicio de enero del 2024 teníamos que salir de viaje y sí sabíamos que nos iba a esa capacitación que estábamos dando nos iba a generar un poquito más de dinero y iba a tenerlo. Pero sin embargo, yo sabía, usted saca sus cálculos. Cuando usted tiene, usted a veces dice, no, sí, dale por aquí, dale por allá, dale por allá. Y usted a veces, ¿cuánto es que tendré aquí? No sabe. Porque, tengo $7, tengo 5, $50, ¿cuánto tengo aquí? Pero cuando usted no tiene, usted está clarito que usted tiene un billete de 5, que acá tengo 3.40 y que acá tengo 13 centavos. Estoy clarito con la plata que tengo porque sé que no tengo. Así que lo poquito que tengo, yo sé que ahí está. Yo, bueno, tengo que comprar un hot dog, no me alcanza porque tengo 2.47 y el hot dog cuesta 2.50. O sea, usted está clarito con eso. Entonces, ¿a qué le digo? Es que cuando eso yo sabía que me iba a llegar, en su momento, yo dije, bueno, lo que llega, ya yo sabía, bueno, tengo que pagar esto, pago lo otro, pago lo esto, y automáticamente ese buen dinero que iba a llegar se iba a ir. Sin embargo, yo estaba claro que cuando te confronta con Dios, tú dices, bueno, te está bendiciendo, te toca sacar ¿qué? El diezmo. Y tú dices, pero es que no tengo. Y tú dices, bueno, pero es que no tengo. Sí, pero sí tienes, porque Dios te está bendiciendo. No tuvieras si no tuvieras, de verdad. Que vas a dar algo que no tienes. Pero Dios te bendijo con eso y tú tienes que sacar tu diezmo porque es un mandato del Señor. Y es más, es el único lugar, siempre lo digo en la Biblia, donde el Señor te dice, te reta, y dice, obédeceme y verás cómo yo abro la ventana de los cielos para bendecirte. Amén. Ahora, lo que yo tenía que en ese momento sacar era prácticamente un mes, quizás, hasta de mi salario actual. Entonces tú dices, pero es que de repente, si lo saco, entonces no me va a alcanzar para tal cosa. Pero vuelvo al tema de la confianza. Cuando ya tú estableces una relación y tú dices, Él jamás me ha fallado, jamás lo ha hecho, lo hará ahora, no tiene necesidad. Amén. Si el Señor no necesita de mi plata para bendecirme. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Va. Yo me dispuse, cuando en su momento se dio, me dispuse, eso va. No hay vuelta atrás. Amén. Y usted sabe, todavía no había tocado el suelo aquí. Todavía no había tocado el suelo. Viniendo de allá, de que estaba de viaje, el Señor crea una vacante en Chorrera para profesor, acá, tiempo completo. De hecho, yo llegué un viernes carnaval acá, ni siquiera tuve la oportunidad de recoger todos los documentos y todavía yo en mi mente, sábado carnaval, domingo carnaval, lunes carnaval, martes carnaval, miércoles ceniza, no podía recoger ni un documento, solo me quedaba el jueves de la siguiente semana y el viernes tenía que entregar los documentos. Gracias a Dios, el Señor permitió que yo recogiera los documentos y los pude entregar. ¿Y sabe? Dios en su infinita misericordia nos bendijo y nos ganamos la posición. Amén. ¿A qué voy? Cuando tú actúas en fe y aprendes a descansar de Dios en medio de la situación, Dios te va a respaldar y Dios te va a bendecir. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Él son de bien y no de mal para tu vida. Amén. Entonces, lo primero, fortalece nuestra fe. Y quiero, porque yo creo que yo, así como le digo siempre a mis estudiantes también en la universidad, creo que aprendemos más de la experiencia. Quiero comentarle otro testimonio que escuchemos fresquecito, está de cajetita. El domingo lo escuché
de un pastor y hablaba sobre que una persona, un miembro de su iglesia, tuvo la necesidad de poder vender una finca porque necesitaba el dinero, tuvo que venderla. O sea, ya no había otra opción, tuvo que venderla. Y sabe, en ese proceso de decir, usted sabe, quizás ese señor tenía años con esa finca, años, y usted sabe, cuando usted se deshace de un bien como eso, no es solo lo que cueste, sino el sentimiento de que tú trabajaste toda una vida allí, de repente creció allí y hoy día se tiene que deshacer de esa finca. El hermano vino, vendió la finca, tuvo que venderla, pero en su momento, igual, íntegro de eso que recibió, sacó su diezmo y lo entregó al Señor. Y usted sabe, Dios lo ha respaldado de tal forma que cuando él decidió salir, el que le vendió la finca, el nuevo dueño de la finca, le dijo, no tienes que salir. Yo compré la finca únicamente como para tener un bien de respaldo hipotecario porque quiero hacer otro negocio. Quédate allí, que yo no la necesito. Dios no necesita su dinero. Dios lo que necesita es que usted actúe en fe, porque Él ya en sus planes está bendecirlo. Depende de usted qué tanto demore en esperar, porque usted actúe en fe. Amén. Y si no, bíblicamente se va, cuando el pueblo salió de Egipto, hubieron varias cosas allí, pero el plan perfecto era right through. ¿Qué pasó? Se demoraron 40 años dando vueltas. Al final los bendijo. O sea, entraron. Sí, entraron. Porque esa era la bendición. Pero depende de usted y de mí. En ese sentido, de poder creerle a Dios. Amén. Entonces, la importancia de esperar en Dios fortalece nuestra fe. 2, nos ayuda a estar en línea con la voluntad de Dios. Cuando esperamos, estamos alineados a la voluntad de Dios. Cuando esperamos en Dios, estamos dispuestos a seguir su plan y a estar en línea de acuerdo a su voluntad. Esto nos permite tomar decisiones sabias y no decisiones a la ligera. Como la anécdota que le mencionaba antes de Carlos. Cuando estamos alineados a la voluntad de Dios y estamos en comunión con Dios y estamos en la lectura de su palabra, el Señor nos va a hablar y nos va a decir, ¿sabes qué? Espera, todavía. Mire, hay 3 cosas y eso se resume en todo. Y analice su vida, analice toda la vida, analice todo. De hecho, se dice que el hombre nace, crece y al final muere. Entre crece y se reproduce y al final muere. Son 3 procesos. 3 procesos. En el esperar, en la prueba, en la tribulación, igual están los 3 procesos, que el primero y el segundo se dan de inmediato. El primero inicia el proceso de la prueba. Usted está claro cuándo inició, porque alguien me pregunta a mí y me decía, no, ¿y cuándo te quedaste sin trabajo? Yo no, el 21 de mayo del 2023. Yo estaba clarito de que ahí inició un proceso. Inicio, pero ahí mismo quedé en el proceso de poder esperar a Dios cuando Él iba a suplir un nuevo empleo. ¿Fue de una vez? Negativo. Tuvo casi un año en el proceso y pudo haber sido mucho más. Pero de acuerdo a su misericordia y a su voluntad, Él permitió que fuera antes. Pero qué duro es estar en el proceso y como nosotros solo tenemos visión limitada, no sabemos qué hay después de eso o en qué momento termina el proceso. Porque el tercer paso es, inició el proceso y el último finalizó el proceso. El tema es que usted y yo no sabemos cuándo termina el proceso. Y en esa parte es en la cual nos desesperamos, en la cual nos ponemos ansiosos, en la cual el diablo comienza a tomar de nuestra mente, de nuestros pensamientos y al final
entonces hace que usted desvíe su mirada, hace que usted comience a mirar hacia otro lado y ya no comienza a ver que usted está caminando sobre las aguas. Y usted que tiene al Señor ahí adelante y usted comienza a desviar su mirada y sencillamente comienza a hundirse. Pero usted lo que tiene que es mantener la mirada fija sobre aquel que lo llamó y el cual no le va a abandonar y el cual ya bíblicamente le mencionó que tiene planes de ¿qué? De bien para ustedes y no de mal. Y que su voluntad es buena para con su vida. Amén. Entonces esperar que termine ese tiempo. ¿Ok? Entonces, primero, fortalece nuestra fe. 2, nos ayuda a estar en línea con la voluntad de Dios. 3, nos protege, lo mencioné antes también, nos protege de tomar decisiones precipitadas. A veces cuando queremos que las cosas sucedan rápidamente, podemos tomar decisiones precipitadas que al final, ¿qué va a pasar? No van a salir mal. ¿Por qué? Porque sencillamente usted lo está haciendo bajo su impulso y no bajo la dirección de Dios. Amén. Cuando usted toma decisiones en concreto y usted está bajo la dirección de Dios, bíblicamente hay un momento donde dice que las bendiciones lo van a ¿qué? A perseguir. ¿Por qué? Porque 1, está actuando en fe. Amén. 2, ha aprendido a esperar el tiempo de Dios. Y 3, toma decisiones basadas en la dirección de Dios. Mire, por ahí, Asael, tenme a mano ya la te digo ahí. Mire, yo no sé, usted en su momento, en algún momento usted tuvo que haber jugado, si es más viejo que yo, y de repente hasta si es más joven que yo, también tuvo que haber jugado ese jueguito que se llama India, Perchis, ¿verdad? Creo que todos lo conocemos. Hay un momento que, yo no sé, había un momento que, usted sabe que para salir de la casita tenía que tirar como 5 y no sé qué, y usted tiraba, bueno, normal, usted salía a veces de la casa y usted quería avanzar rápido y cuando tiraba los dados era 1 y 2. Y venía y usted veía que los otros avanzaban. Y usted tiraba los dados y era 1 y 3. Y nada. Y usted tiraba y Mónica tiraba y iba avanzando por allá. Y yo tiraba los dados nuevamente y era 1 y 2. ¿Verdad? Pero llegaba un momento, yo no sé si a usted le pasó, llegaba un momento que usted 14. De repente agarraba los dados y te tenía que tirar nuevamente y usted lo tiraba hasta así. 14. Y usted lo que tenía que tener es cuidado de no repetir un 14, pero después en la siguiente vuelta usted hacía para arriba, 14. Y todo, 14. Las veces que usted tiraba, usted estaba, como decíamos, como en buen panameño, estaba encendido, ¿verdad? Bueno, así llega un momento cuando Dios, dentro de lo que usted está esperando, y usted ha sido fiel en esa espera, Dios dice, es hora de abrir la ventana de los cielos. Y es en ese momento cuando usted dice, las bendiciones me comenzaron a perseguir. Porque yo no la estoy buscando, sino que sencillamente te llegó esta bendición, te llegó la otra bendición, te llegó la otra bendición. Y es tremendo, todos anhelamos ese momento, pero tiene que ver con un tema de fe y un tema de poder esperar en Dios. Yo quiero que Asael me muestre unas imágenes que tengo allí. Bueno, no sé si me avisa, ¿sí? Ok, ahí debe aparecer como unas hojitas primero, ¿verdad? Ahí como se ven unas hojitas. Bueno, esas hojitas, les comento, yo tengo en mi casa así un palito, en un pote, un limón que compré por allá por Capira, y lo bonito es que el limón en ese potecito tira limones. No me ha tirado de que mucho, pero me tira un par de limones en el potecito. Es así chiquitito. Y es limón sabroso, ¿no? No es ni siquiera el mandarina, es del otro. Bueno, hace una semana, por ahí semana y media, voy a ver el pote. Y yo, de todo,
Ana yo creo que tiene todo el pocotón de mata. Esa es mía, el limón. Lo que sembramos y lo que Johnny sabrá cómo es lo que uno aprecia de repente si es un pepino. O sea, yo estoy vivo con esa mata, ¿no? Y cuando voy a ver, hermano, usted tiene que ver las arrieras. No sé cómo, nunca se han comido ese limón, que mire cómo tiene ahí, y tenía todo así. Santo Dios, yo le he dicho a esas arrieras hasta lo que van a morir. Les dije a esas arrieras, hasta yo creo que en su momento le dije, oh, no se muere ni Dios la mata, porque Dios mío me dio tanto dolor con mi limón, que me lo peluquearon por completo. Y bueno, pasa la otra, ya después de un par de días, que yo digo, bueno, que él ora para que este limón se le levante. Y él me había floreado, pero muy poquito. Y a lo que voy en el tema ese de cuando las bendiciones te persiguen, que ya como que, o sea, es visible tantas bendiciones. Pon el donde está floreado, no sé si se ve. Ok, mire cómo está ahora. Después de un proceso de que se le cayeron casi toda la hoja y que jamás había floreado así. Siempre me había dado y que 1, 3 limoncitos. Usted tiene que ver cómo está ese limón. Puedes pasarla a él y llevarla hasta la última. Mire cómo está floreado. ¿Por qué? Alguien pudiera decir, bueno, no sabemos qué. Sencillamente Dios le plació y ahora es el tiempo en el cual Él va a dar mucho, pero mucho fruto. Y yo pudiera trasladarlo a nuestra vida espiritual. Es en el momento de Dios. Es cuando Dios te dice, espera, porque no es en tu momento. Y cuando llega tu momento, las bendiciones te van a perseguir. Cuando llega tu momento, esa enfermedad va a desaparecer. Ese problema va a desaparecer. Ese conflicto con tu hermano, con tu vecino, con tu familiar, va a desaparecer. Porque no es en tiempo tuyo, sino es en el tiempo perfecto de Dios. Amén. Cuarto, nos prepara para bendiciones mayores. A veces Dios nos pide que esperemos para prepararnos para bendiciones mayores. Al esperar en Él, estamos en la mejor posición para recibir sus bendiciones. Amén. Quizás en el momento que tú quieres no es el momento indicado, porque quizás recibirás esa bendición, pero no la vas a poder administrar como Dios así lo quiere. Amén. Entonces, esperar en Dios nos trae beneficios. Dijimos ya, fortalece nuestra fe, nos ayuda a estar en línea con la voluntad de Dios, nos protege de tomar decisiones precipitadas, nos prepara para bendiciones mayores, amén, y por último nos ayuda a mantener la paz en medio de las pruebas, amén. Cuando esperamos en Dios y usted está en esa dirección, Dios le da paz. Dios le da paz. Que en algún momento usted después tira para atrás y usted dice, si me hubiera pasado en otro momento, hey, yo no sé cómo yo hubiera actuado. Pero cuando usted nuevamente voy y tomo el tema de la confianza, cuando usted aprende a confiar en Dios, en medio de la prueba, Dios le va a dar paz en medio de esa tormenta. Amén. Entonces, pudiera resumir, esperar en Dios es importante. ¿Por qué? ¿Qué? Porque nos fortalece espiritualmente, obviamente nuestra fe, nos ayuda a estar en línea con su voluntad, nos protege de tomar decisiones precipitadas, nos prepara para bendiciones mayores y nos permite tener paz en medio de las pruebas. Amén. Ahora, naturalmente sabemos que esperar en Dios no es fácil. Y quiero hablar un poquito sobre esa naturaleza. Y era lo que le decía antes. Sabemos que hay un inicio, sabemos que hay un proceso
y sabemos que hay un fin. Sin embargo, no sabemos cuánto dura ese proceso, y es en ese momento que necesitamos pedirle a Dios que nos dé ¿qué? Paciencia, porque la paciencia nos permite desarrollar nuestra fe y confiar en Dios, que Él tiene un plan para nosotros. Mire lo que dice Hebreos 10:36. Hebreos 10:36 dice: porque necesitáis paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis ¿qué? La promesa. Amén. Nuevamente, necesitáis paciencia. ¿Por qué necesito paciencia? Dice, porque habiendo hecho la voluntad de Dios en ese proceso de esperar a Dios, y que Él te diga, espera, espera, vamos a esperar en el tiempo de Dios. Después de haber hecho esa voluntad, dice que obtengáis ¿qué? La promesa. Además, la espera puede fortalecernos, ya que como dice Romanos 5:3-4, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las ¿qué? Tribulaciones, porque precisamente esa es la que va a desarrollar nuestro carácter, va a desarrollar ese temple, ese poder esperar en Dios. Amén. ¿Produce qué? Paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Amén. Amén o no amén. Amén. Así es. Amén. El poder esperar en Dios, y en el tema de la paciencia, en temas de la tribulación, sabemos, yo creo que todos estamos claros de que no es fácil. No es fácil. Cuando lo vemos de afuera, de repente uno dice, ay, pero claro, cuando estás adentro en el proceso, solo tú lo estás viviendo. Pero la única forma de no desviarnos es lo que al inicio comentaba, el tema de la fe, de la paciencia y del poder confiar en Dios. Amén. Mire, cuando esperamos en Dios, normalmente tenemos desafíos. Desafíos de ver, de no ver, o de tratar de no ver humanamente lo que ven nuestros ojos. Yo creo que es lo más difícil, porque si bien es cierto, hablamos de la fe y de la confiar en Dios, estamos hablando de una dimensión espiritual. Sin embargo, estos ojos ven lo carnal, ven lo habitual. A menos que fuera como cuando mi mamá me decía de que cuando yo te digo que eso es verde, aunque eso sea azul, ¿tú qué vas a decir? Verde. O sea, yo estaba en lo carnal, pero yo sabía que en lo carnal me iba a dar una cuera como yo no dijera que eso era verde. Entonces, es un poco difícil ver en lo carnal algo que queremos percibir en lo espiritual. Amén. Pero, yo estoy consciente de que yo le sirvo a un Dios que actúa en lo sobrenatural. Amén. Si no fuera así, no tuviera sentido que usted y yo estuviéramos aquí. Porque partiendo de que Él murió en la cruz y sobrenaturalmente pudo perdonarnos de nuestros pecados, y es el único que ha podido hacer eso y lo podrá hacer. O sea, eso se mueve en una dimensión sobrenatural que quizás nuestros ojos no lo van a ver o no lo han visto. Pero yo creo que es así. Y yo creo que, como dice su palabra, que Él es mi pastor y que nada me va a faltar. Y que Él llevó todo yugo en esa cruz y nos hizo limpio. Y todas las dolencias y todas las enfermedades fueron curadas en Dios. Entonces, el desafío de nosotros es tratar de comenzar a ver las cosas como si fueran, tratar de verlo en lo sobrenatural, pero jamás lo vamos a poder hacer si no comenzamos a mejorar nuestra relación con Dios. Porque vuelvo a la primera pregunta: ¿quién guía tu vida o cómo guías tu vida? Vuelvo a la pregunta de
si estamos siendo guiados bajo la dirección de Dios. Y eso me lleva a la primera, cómo examinándome cómo estoy delante de Dios. Amén. Entonces, esperar en Dios tiene que ver directamente con eso. Y quiero cerrar con las recompensas que tenemos normalmente al esperar en Dios. Amén. Aunque esperar en Dios pueda ser difícil, la recompensa es muy valiosa. Hay dos tipos de recompensa. La primera, la parte espiritual, dice que la espera nos permite fortalecer nuestra relación con Dios. Amén. Y profundizar nuestra fe. Salmo 27, 14. Mire lo que dice. Espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Espera pues en Jehová. Amén. Mire lo que dice Proverbios 3, 5, 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en ¿qué? En tu propia prudencia. Amén. Reconócelo en todos tus caminos y Él, ¿qué va a hacer? Él va a enderezar tus veredas. Entonces, definitivamente, esperar en Dios fortalece mi relación con Dios. La otra recompensa, amén, de la espera de Dios es que Él nos va a sorprender. Ni siquiera digo nos va a bendecir, nos va a sorprender con bendiciones que superan nuestras expectativas. Varón, pero como ustedes pueden decirlo. Bueno, conmigo lo ha hecho. Conmigo lo ha hecho, pero bíblicamente te lo voy a demostrar. Primera de Corintios 2:9. Quiero que lo busques allí si estás, o que Asael me ayude para ponerlo allá. Primera de Corintios 2:9. ¿Cómo que me va a sorprender? Y que va a superar mis expectativas. Sí lo va a hacer. ¿Por qué? Porque mira lo que dice. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. O sea que usted tampoco lo ha visto, ¿verdad? Son las que Dios ¿qué? Ha preparado para los que ¿qué? Para los que le aman. Y si tú le amas, confías en Dios. Y si tú le amas, vas bajo la directriz de Dios. Y si tú le amas, obedeces a Dios cuando te dice, espera, que todavía no es el tiempo. O espera, que en mi tiempo yo actuaré a favor tuyo. Amén. Lo dice, me va a sorprender. Que dice que cosas que yo no he visto, ni siquiera la he oído. Es lo que Él tiene preparado para mí. Amén. Tremendo, ¿verdad? Yo me sorprendo cuando leo esto y cuando estaba leyendo y estaba escudriñando, porque yo decía, Señor Santo, a veces tú te limitamos y a veces por dudar, por falta de fe, yo creo que tú no me has bendecido con muchas cosas de las cuales tú tenías preparada para mí. Porque sencillamente, en realidad, en algún momento he dejado de amarte. Sencillo. Y dice, oh, bueno, ¿cómo tú has dejado de amar? El varón miembro del consejo está diciendo que no. No, sí. Porque cuando yo amo, hago lo que a esa persona le gusta, complazco a esa persona. Y si yo en su momento he dejado de complacer a Dios con lo que Él me ha pedido, en su momento lo he dejado de amar. Amén. Escuché una vez a un pastor diciendo, Señor, sabes que intento amarte. Me cuesta amarte, pero lo estoy intentando. Yo decía, este es el pastor. Y está diciendo que le cuesta amarte. Imagínate a mí. Estoy en tuco. Porque, o sea, para mí es ser una persona, tú sabes, pero lo vemos. Pero ahora entiendo. Muchas veces dejamos de hacer lo que Dios nos ha mandado, o muchas veces no hacemos o no actuamos en fe sencillamente. Y mira lo que Él dice. La palabra de Dios lo decía nuevamente. Dios ha preparado para los que ¿qué? No para todos. Ahí no dice, son las cosas que Dios ha preparado para todos. ¿Lo dice? No lo dice. ¿Qué dice? Son las cosas que Dios ha preparado para ¿quiénes? Para los que le aman. Pregunta del millón. ¿Tú amas a Dios?
¿Tú amas a Dios? Amén. Si le amas, ¿qué decía? Guarda sus mandamientos. Recuerda que esperar en Dios no significa, y quiero que usted le quede claro esto, esperar no significa no hacer nada. Porque muchos tenemos en nuestro pensamiento que, bueno, ahorita como estoy en este proceso, bueno, debo dejar de trabajar en la obra, porque estoy en este proceso y bueno, estoy esperando en Dios para que Dios me saque de aquí. Cuando ya Dios me saque de este proceso, entonces vuelvo nuevamente. No, 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 no. Esperar no tiene nada que ver con eso. Usted tiene que esperar, pero seguir trabajando. Usted tiene que seguir trabajando, actuando en fe, porque la obra sin fe es muerta. Entonces usted tiene que seguir trabajando. Recuerdo, vuelvo y lo repito. Esperar en Dios no es quedarse sin hacer nada. Amén. Significa buscar su voluntad y confiar en su plan mientras participamos activamente en su obra. Amén. Otros beneficios de poder esperar en Dios. Para terminar, nuevamente aprender a confiar en Dios, desarrollar paciencia, fortalecernos en nuestra fe, descubrir su voluntad, nos prepara para bendiciones mayores que ya lo vimos y nos enseña a preservar. Ejemplo rápido de la Biblia de personas que esperaron a Dios, Abraham. Amén. ¿Cuántos años no esperó por esa bendición? Y en el tiempo de Dios, después Dios hizo un pacto con él, que no solo uno, sino que fue llamado el Padre de generaciones, de multitudes. Amén. La vida de José en cárcel, esperó años allí, pero Dios tenía un plan y esperó y llegó a ser prácticamente el segundo de Egipto, cuando Dios en su momento actúa a su favor y en el tiempo de Dios. Amén. Y mientras usted se va levantando allí en su puesto, quiero concluir, amén, diciendo que esperar en Dios definitivamente puede ser difícil, pero es una parte importante de nuestra vida cristiana que debe ser desarrollada para poder avanzar en otras áreas. Amén. Al confiar en Dios durante la espera podemos fortalecer nuestra fe y nuestra relación con Dios. Recuerda que Dios siempre está contigo y que su tiempo es perfecto. Espera en Él con paciencia y con confianza y verás la recompensa que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Mire, y con esto termino, en diciembre, nuevamente, lo que me pasó al inicio de poder confiar en Dios y con ese dinero que yo decía en su momento, voy a obedecer a Dios, y Dios en su momento me bendijo a través de la obediencia. Nuevamente fui probado en fe a final de diciembre. Porque ¿qué pasa? En inicio de marzo yo firmé mi contrato y me dicen no. Lo que pasa es que ya gracias a Dios tienes tu posición tiempo completo aquí en la Universidad Tecnológica, pero por 5 años, escucha lo que le estoy diciendo, por 5 años usted va a tener que venir todos los años a final de diciembre a firmar un contrato que se hace que se le va a hacer efectivo a partir de febrero. O sea que, en otras palabras, en enero de este año usted no va a cobrar. Y para el otro año prepárese, porque en enero usted no va a cobrar, porque siempre va a tener que firmar hasta 5 años. Después de los 5 años ya entonces se le da lo que uno le dice la estabilidad. Y bueno, ni modo, no hay de otra. Me lo dijeron bien. Cuando llegó el momento que no va a cobrar, usted dice, Dios mío, y ya tú sabes que esa es tu última quincena. Es lo que te decía.
Tú estás claro, tú ni le metes mente cuando tú tienes, pero cuando no tienes tú, hasta lo poquito la tienes. Entonces tú dices, Señor, y ahora, mi última quincena, tengo que dar mi diezmo, obedecer a Dios, pero yo sé que de repente, hey, si lo tengo, quizás eso me sirve para otra cosita, de repente para estirar un poquito más. Yo dije, no, Señor, si tú hasta el momento, nuevamente, y voy a la intimidad, la confianza de que tú nunca me has fallado, ¿por qué lo vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer? O sea, hey, yo sé que tú me vas a proveer. Y así mismo, bueno, dice, en el nombre de Dios, allí va. Hermano, vino el nuevo contrato, cierto, yo tenía que firmarlo, pero en el nuevo contrato, mire cómo es Dios de bueno. Por primera vez en la Universidad Tecnológica, óigase bien, por primera vez en la Universidad Tecnológica se otorga un contrato indefinido en el primer año a profesores. Y adivine quién estaba allí. Su servidor, su hijo, así como dice Abraham. Porque comencé a confiar en Dios. Hermanos, lo que en 5 años se iba a dar, en mi primer año se dio. Ya yo firmé y lo que me dice la señora de planilla, me dice, profesor, usted ha sido beneficiado con algo que nunca se había dado. Usted está bien apreciado. Ella con sus cizañas ahí, usted sabe, ¿no? Usted está bien apreciado. Porque mire, esto ya usted no va a tener que firmar más. Es más, el año que viene usted no deja de cobrar. Ya usted se va right through porque su contrato ahora tiene inicio, pero no tiene fin. Tremendo. Eso es poder moverse en fe. Claro que de repente uno piensa, ay, me mira, pero no. Dios te va a respaldar, hermano. Oiga lo que te digo. Dios te va a respaldar. Ahorita yo hablo de la finanza, pero bien puede ser una enfermedad, bien puede ser un trabajo, bien puede ser lo que sea. Cuando Dios te dice, confía, espera, Él no te va a fallar. Amén. Porque Él tiene plan de bien y no de mal para con tu vida.